Hola, bienvenido a nuestro blog semanal de las escuelas de la comunicación. Esta semana hablaremos sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Hola, mi nombre es José y junto con mi compañera Camila te vamos a explicar la historia y algunos aspectos importantes de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. La Escuela Latinoamericana de Comunicación es una corriente teórica prácticamente nueva en el campo del estudio de la comunicación. Surgió a mediados del siglo XX, específicamente por los años 60, siendo influida por las corrientes de la escuela europeas alemana y la americana, como la escuela de Frankfurt o las de Chicago y Palo Alto. Todos los estudios de la escuela americana tuvieron pocas repercusiones e influencias en ella, ya que los separaba principalmente por la barrera del idioma. Desde sus inicios, la escuela latina vio la importancia de crear una investigación sobre los medios de comunicación y sus implicaciones hacia Latinoamérica, realizando una investigación hacia sus particularidades. Buscando demostrar el imperialismo de Europa y Estados Unidos ante la investigación cultural y de medios sobre la temática latinoamericana, vieron la necesidad de hacer pertinente investigaciones en los medios de comunicación por latinoamericanos. En su cimiento tenían la búsqueda de la identidad en el pensamiento latinoamericano, lo que llevó a poder crear un compromiso social entre las naciones latinoamericanas. Igualmente, cuestionaron a la escuela estadounidense y sus modelos de comunicación impuestos al servicio de grupos de poder económico. Las teorías latinoamericanas son una respuesta académica que corresponde a la realidad social, económica y política de nuestros países. Bajo la idea de emancipación, se desarrollaron en torno a la cultura y comunicación. Esta escuela, contrario a lo que sucedería en Europa y Estados Unidos, en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a partir de la investigación científica, viene de la mano del desarrollo del periodismo y posteriormente el influjo y aporte de las teorías de la comunicación social, aportadas por la Iglesia Católica y en el caso específico por la Teología de la Liberación y la Escuela de Frankfurt. ¿Y cómo se conformó? Esta escuela se conformó con la creación de otras escuelas de periodismo en Argentina y Brasil. Por lo tanto, los avances en los estudios de periodismo llegaron a influenciar mucho más a esta corriente que otras disciplinas como la lingüística o la sociología, que han sido fundamentales para otras corrientes de estudio. ¿Ha tenido influencia de otros países? Un aspecto muy importante y fuerte que se ha dado en esta escuela es la influencia político-económica de Estados Unidos sobre Latinoamérica, porque se interpretó que éstas favorecían al actuante emisor sobre el receptor como ente pasivo y fácil de manipular en un consumo muy alto sobre la información, es decir, que los medios de comunicación llegan a influir notoriamente en las personas que reciben tal información y empiezan a crear diferentes sistemas que pueden representar el pensamiento de una sociedad completa. ¿Qué estudia principalmente? Esta escuela ha hecho diferentes estudios influenciados principalmente por la teoría de la liberación, la cual es en síntesis una reflexión que a partir de la praxis y dentro del esfuerzo de los pobres, junto con sus aliados, busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo hombre. Es pensar en América Latina a partir de discursos de emancipación o de pensamiento crítico. Se tratan temas sobre el imperialismo, la liberación de dependencia investigativa y análisis de cultura, reciprocidad del emisor y receptor. Estudiaban las condiciones sociales, económicas y políticas de América Latina, las cuales contextualizaban las problemáticas en común de los países pertenecientes a la Latina. Ahora veremos a algunos autores y sus aportes que hicieron a esta gran escuela y también a la comunicación. Nació en el tradicional barrio de La Candelaria, en el seno de una familia burguesa conformada por el prestigioso pediatra y científico Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria. Fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la teología de la liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo Guerrillero Ejército de Liberación Nacional, también conocido como ELN. Organizó el primer Congreso Colombiano de Sociología y participó de manera protagónica en la creación de las Juntas de Acción Comunal. Fue pionero de los estudios sociales urbanos en el país y fue uno de los constructores de redes académicas e institucionales que posicionaron la sociología colombiana a nivel internacional. Todo esto hizo que ganara un premio Alejandro Ángel Escobar en beneficencia, hoy solidaridad, por el trabajo realizado con estudiantes en el barrio Tunjuelito de Bogotá.
Pero ¿y quién es él? Paulo Freire nació en Recife, Brasil, 1921 y murió en Sao Paulo, 1997. Fue un pedagogo brasileño, estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco e inició su labor como profesor de Historia y Filosofía de la Educación en la Universidad de Recife. Aportes. Desde unas creencias profundamente cristianas, Paulo concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez su pensamiento político. Promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Fue la suya una pedagogía del oprimido, ligada a postulados de ruptura y de transformación total en la sociedad, que encontró la oposición de ciertos sectores sociales. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Las ideas educativas de Paulo quedaron recogidas en los diversos ensayos que publicó. Entre otros títulos, destaca La educación como la práctica de la libertad, 1967, Pedagogía del oprimido, 1969 y Educación y cambio, 1976. Es profesora de letras y enseña en distintas universidades. Ha escrito libros y artículos ensayísticos sobre temas de teatro y televisión. Es la responsable en su país de OITEL, Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, y coordina la carrera de guionistas de radio y televisión del ISER. Nora Macciotti también ha aportado mucho al tema de la telenovela y a continuación veremos un video de ella hablando sobre el nuevo rol de las mujeres en la telenovela, el cual es bastante interesante. No es que la telenovela se plagia, sino que hay fórmulas que son recurrentes y que además siempre funcionan y que lo que varía de golpe es el tratamiento. Pero la fórmula, por ejemplo, de la chica pobre que se casa con el muchacho rico es una fórmula que ha sido constantemente explotada, a pesar de que ya en las novelas actuales no vemos que la heroína sea pasiva ni que la heroína esté esperando al príncipe azul, digamos, como puede ser el cuento de la Cenicienta. Valerio Fuenzalida nació en Ecuador y es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Católica de Chile en 1961, donde es catedrático. También aquí haría sus estudios de producción en televisión. Hizo un máster en Ciencias Bíblicas en el Instituto Bíblico de Roma en 1963. Aportes. Valerio Fuenzalida cree en la posibilidad de llegar a una aproximación conceptual de educomunicación desde la televisión y las nuevas corrientes educativas comunicativas. Es un investigador nato desde la acción. Representa para la educomunicación la multiplicidad de miradas y énfasis en educación para los medios y mediación tecnológica, en los que se fortalece. Viendo un poco cómo Valerio se interesa mucho por los temas de la educación en los medios, a continuación veremos una entrevista que le hizo el programa Cine y Televisión Infantil, haciéndole la pregunta de cuál es la importancia de crear un espacio académico en el tema de contenido audiovisual para el público infantil. Yo creo que a pesar de todos los cambios de una televisión por internet, por ejemplo, que está presente, yo creo que el público infantil es un público especial, que necesita contenidos especiales. Es un campo donde yo creo que hay una evolución académico-conceptual muy grande en los últimos años y por lo tanto requiere conocimientos especializados. Nuestra responsabilidad como universidad es formar gente para que entregue los productos de la mejor calidad posible. Y calidad significa incorporar conocimiento, pero incorporar audiencia y que sean vistos por esta audiencia. Finalmente, gracias a Valerio, se han hecho numerosas reflexiones sobre la influencia de los medios hacia la educación de los espectadores. Fue un sociólogo belga nacido en 1936, que al servicio de la Iglesia Católica y de la Francia, vivió en Chile entre 1962 y 1973, convirtiéndose después en uno de los ideólogos franceses con más predicamiento entre las izquierdas extravagantes de los países de lengua española. Tras una infancia señalada por la Segunda Guerra Mundial e interno en una institución católica, realiza allí sus estudios secundarios y se vincula a movimientos católicos juveniles afines a las misiones en países pobres. Ahora mismo ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿y todos estos autores han aportado maravillosamente a la comunicación latina? Pero siempre hay un autor destacado y que se define como el padre de la comunicación. Entonces, ¿quién es? Pues la respuesta a esta sencilla pregunta es Jesús Martín Barbero.
Fue un doctor en filosofía con estudios de antropología y semiología. Es un experto en cultura y medios de comunicación que ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca de la posmodernidad. Aparte de ejercer docencia en Colombia y México, ha sido profesor visitante de las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King's College de Londres, Puerto Rico, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, entre otras. En 1975 fundó la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y en 2003 obtuvo la nacionalidad colombiana. A continuación, vamos a ver un video muy interesante de algunos profesores y personas que han sido marcadas por este maravilloso personaje y qué opinan sobre él. Jesús Martín Barbero es un provocador. Es además un propiciador de sueños y de inquietudes. Y Jesús es uno de los, posiblemente el pensador más sólido y más profundo de la comunicación en América Latina. Ha sido uno de los creadores de la Escuela de Pensamiento en Comunicación en América Latina. Ha sido un hombre que ha fundado todo un movimiento en este campo. Como maestro, como conferenciante de aula, como profesor, él sí alcanza ese grado de trascendencia del maestro. ¿Por qué? Porque complejiza lo cotidiano. La vida más sencilla le eleva a unos niveles de abstracción para que podamos entender y justificar lo académico. Y después de esa comprensión, volver a leer la realidad con los conceptos generados y comprendidos desde esa perspectiva es entender qué es una práctica comunicacional. Aníbal Ford fue un escritor, periodista y teórico de la comunicación argentina. En los años 50 estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó y comenzó a estudiar letras. Obtuvo su profesorado en la Facultad de Filosofía y Letras en 1961. Su interés por la sociedad de masas lo acercó a Jaime Rest, su maestro, y a los estudios culturales. Aníbal Ford fue parte de una generación que vivió la cultura popular desde su infancia, marcados por la radio y la emergencia de la televisión en un marco de tensiones y debates que vio emerger posteriormente a un conjunto de intelectuales como Muraro, Verón, Strindberg, Smollett, Rivera y Romano, entre otros, que hicieron de los estudios sobre los medios de comunicación, la política y la cultura un intersticio por hacer de la academia, la literatura y las universidades de una nueva lectura que aportará a la recuperación y construcción de una cultura nacional y popular. Nacido en Oruro, Bolivia en 1930, estudió en el colegio alemán de su ciudad y más tarde en La Paz, donde obtuvo el título de bachillerato en Humanidades en 1948. A comienzos de los 50, estudió técnicas de comunicación en cine y televisión en Puerto Rico y con posterioridad amplió su formación en Estados Unidos. Su actividad en los medios de comunicación comenzó muy pronto, a los 12 años, sin duda bajo la influencia de sus padres, ambos periodistas. Algunos de sus aportes son: entre 1954 y 1964 trabaja en diversas naciones de América Latina en proyectos de comunicación en los sectores de la agricultura y la ganadería, a partir de planteamientos que terminarían definiéndose en términos teóricos como comunicación para el desarrollo. Beltrán se afianza en sus planteamientos, especialmente después de que pasar 5 años en los Estados Unidos, donde se doctoró en comunicación y sociología en la Universidad de Michigan e integró a sus inquietudes una sólida formación académica. Allá, ha señalado Beltrán, fue donde me encontré con las bases de la teorización sobre comunicación para el desarrollo. Néstor García Canclini nació en La Plata, Argentina, el 1 de diciembre de 1939. Estudió filosofía y se doctoró en 1975 en la Universidad Nacional de La Plata. 3 años después, con una beca otorgada por el COSINET, se doctoró en la Universidad de París. Ejerció la docencia en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Sus aportes. Uno de los principales términos que ha acuñado es el de hibridez. Se trata de un concepto propio de cualquier ámbito, pero sobre todo de lo cultural,
dando paso a lo que hoy entendemos por géneros híbridos, que son lugares de intersección entre lo visual y lo literario, lo culto y lo popular. Las culturas híbridas, como las denominan, han sido generadas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en un espacio urbano, y por la desterritorialización de los procesos simbólicos. Rosana Reguillo nació en Guadalajara, México, el 28 de septiembre de 1955. Es una investigadora de ciencias sociales y activista mexicana, especializada en los estudios de la juventud, la ciudad como espacio, el medio como construcción social y estudios que cruzaron disciplinas como la antropología, cultura y comunicación. Sus aportes. Uno de sus intereses es el integrar el trabajo de investigación con el activismo social. Dentro de su trabajo periodístico y ensayístico habla del término narcomáquina, que es la articulación del poder político, económico y delincuencial. Además de su trabajo como investigadora, Reguillo también se ha convertido en activista social en temas de la agenda mexicana, como en el caso de la desaparición forzada de Iguala de 2014, realizando trabajos de difusión periodística denunciando los hechos. Debido a esto recibió amenazas a través de las redes sociales, hechos que fueron denunciados por ella por organizaciones como Global Voice y otros investigadores como Néstor García Canclini. Fue doctor en comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. En la actualidad es director académico del área de posgrado en comunicación y periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar La Paz, responsable del proyecto de comunicación democrática en la Fundación UNIR Bolivia y docente investigador de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés. Sus líneas de investigación son el pensamiento comunicacional latinoamericano, las relaciones entre comunicación política y democracia, las teorías y la investigación de la comunicación, además de la decolonización comunicacional. Raúl Fuentes Navarro, profesor investigador en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Estudió su doctorado en Ciencias Sociales en el área de Sociología en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Proyectos de investigación. Navarro realizó diferentes proyectos de investigación que han aportado a los estudios de comunicación latina, institucionalización y profesionalización avanzada de las ciencias de la comunicación en América Latina, análisis corporativo, producción de conocimiento, articulación académica y comunicación pública, historia de los estudios sobre comunicación en América Latina, redes académicas en las que participa, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, historia de la comunicación, Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, teoría y metodología, Asociación Iberoamericana de Investigación de la Comunicación, epistemología y metodología. Nació en La Paz, Bolivia en 1950. Es escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en programas de comunicación para el cambio social en África, Asia, América Latina y el Caribe, con agencias de Naciones Unidas, con fundaciones internacionales y ONG. Fue miembro de la redacción del seminario Aquí y ha publicado en un centenar de diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia, y dirigió películas documentales en varios países. Sandra Mazzoni nació en San Francisco, Argentina, en 1961. Es una investigadora argentina experta en estudios comunicacionales desde los nuevos paradigmas. Ganadora en el 2013 del premio Comunicare, en reconocimiento a la trayectoria iberoamericana destacada en investigación en comunicación. Sus aportes en torno a la comunicación en el mundo fluido son una consideración del devenir como la transformación constante en la que los seres humanos vivimos. Su teoría de la comunicación estratégica define a la comunicación como encuentro sociocultural en dimensiones múltiples, un fenómeno que se reconoce histórico, complejo, situacional y fluido, y se plantea como una reconsideración de los saberes del comunicador social del siglo XXI. Victoria González es comunicadora social periodista de la Universidad Externada de Colombia. También es especialista en comunicación educación de la Universidad Central, con estudios de maestría en literatura latinoamericana de la Pontificia Universidad Javeriana
y es doctora en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires. Tiene a cargo la materia Patrones de Análisis de la Información y Manejo y Visualización de Datos, y junto a Marcelo Gómez publicaron los movimientos sociales como agentes de producción de significación. Tiene también estudios de caso en Argentina y Colombia, en los cuales habla del llamado framing o teoría de los marcos interpretativos para entender los fenómenos de movilización, protesta, organización y acción colectiva contenciosa, los cuales llevan 3 décadas de desarrollo en la investigación académica. María Inmaculata Vasallo de López. Inmaculata decidió encarar seriamente la cuestión de recepción, tan polémica dentro de las teorías de la comunicación, considerando que a partir del enfoque de los televidentes podría dilucidar algunas de las razones que transformaron a la telenovela brasileña en un ratificante fenómeno de comunicación masivo, además de convertirse en un producto de exportación. El modelo metodológico de María Inmaculata no está basado en un discurso sobre el método en general, parte más bien de las condiciones concretas de la práctica científica en comunicación. Estas aluden a la práctica y a la formación de hábitos intelectuales, y ello porque la reflexión metodológica no se hace de modo abstracto. La reflexión metodológica no solo es importante y necesaria para crear una buena actitud consciente y crítica por parte del investigador. Con base en estos elementos, María Inmaculata desarrolla su doble concepción de metodología. Las preposiciones que utiliza son elocuentes. Habla de, primero, metodología de la investigación correspondiente a la teorización de las prácticas de investigación científica. Proporciona modelos teóricos y modelos metodológicos que implican una lógica reconstruida. Segundo, metodología en la investigación. Se refiere al trabajo con los métodos empleados e implica una lógica en acto. Finalmente, queremos agradecer profundamente a un personaje que también ha estudiado a la Escuela de Comunicación de América Latina y ha influido en muchas personas en cuanto al aprendizaje y su progreso académico. Este personaje es Jorge Iván Jaramillo Hincapié. Nacido en Pereira, Colombia, en 1974, es comunicador social y periodista, magíster en Ciencias Sociales, doctor en Pensamiento y Cultura en América Latina y postdoctor en Comunicación, Educación y Cultura. Como docente se dedica al análisis de la representación de la cuestión afro-latinoamericana en medios de comunicación. Litorales es su primer poemario.